vamos a continuar con el curso de aritmética. Hoy nos toca división. Bueno, obviamente yo voy a ir aquí a la pizarra virtual. En el caso de la división sucede algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. La división tiene muchos métodos para resolverse, pero vamos a ver, digamos, el más fácil. Yo uso dos más que todo, pero les voy a mostrar el más fácil. Les va a servir para cuando haya comas, por ejemplo, pero obviamente vamos a empezar con ejercicios sencillos y luego vamos subiendo el nivel de dificultad o vamos haciendo unas más difíciles. Obviamente primero, sobre todo para los que están comenzando, primero lo básico y luego vamos subiendo de nivel. Bueno, este de acá sería obviamente el dividendo y este de acá el divisor. Acá obviamente nos va a quedar el resultado y aquí el resto, que en este caso no vamos a tener resto porque, bueno, no va a quedar nada en el resto obviamente, pero vean que aquí sencillamente, bueno, 2 por 9 sería 18 y al 18 no se le debe nada. Bueno, ahí obviamente ya terminamos. Ahora, ¿qué otra cosa? Vamos a ir subiendo el nivel de dificultad. Vamos a colocar, por ejemplo, supongamos 5843 entre, supongamos 34. Bueno, recuerden que acá lo que tenemos que hacer es buscar un número mayor que 34. Siempre cuando vamos a comenzar la operación, decimos, bueno, buscamos un número mayor que 34, en este caso sería 58, entonces vamos a trabajar solamente con el 58, ¿ok? Entonces, bueno, vean que 34 por 2, por lógica, ya se pasa, ¿no? Porque sería 68. Pero una técnica que también se usa mucho es que, por ejemplo, si yo digo 2 por 3 sería 6, o sea, más o menos 60, que ya sabemos que es 68, pero 2 por 6, 60, ya se pasa, ¿ok? Entonces, bueno, digo 60 porque vean que tiene dos cifras, ¿ok? Vean que el divisor tiene dos cifras, entonces, bueno, yo digo 2 por 3, 6, la otra cifra la tomo como si fuera un 0, sería 60. Que sabemos que es 68, pero digamos que es 60, ya se pasa, ¿no? Entonces, obviamente aquí sería por 1, ¿no? Entonces le decimos 1, bueno, entonces decimos 1 por 4, 4, al 8, o sea, ¿cuánto falta para llegar a 8? 4, ¿no? Ahora decimos 1 por 3, 3, al 5, le faltarían 2 para llegar al 5. Y ya tenemos el resto, ¿no? Recuerden que esta parte de acá se le llama el resto, ¿ok? O sea, todo esto de acá vendría siendo el resto, ¿ok? Ahora, como ya tenemos el resto, bajamos el siguiente número, que el siguiente número sería el número 4. Entonces bajamos el número 4 y tenemos 244. Bueno, vean que si por ejemplo multiplicamos 34 por 9, o yo también podría decir 9 por 3, 27, sería más o menos 270, ya sé que se pasa. Digamos 3 por 6, 18 sería 180. Bueno, vamos a probar con 34 por 8. Yo ya lo hago más rápido, pero ahorita para los que están aprendiendo tengo que hacerlo despacio, pero vean que yo puedo decir 8 por 3, 24. Entonces serían más o menos 240. Pero yo puedo también sacar la cuenta aquí primero para estar seguro. Obviamente se va a pasar, pero vean, 8 por 4, 32, llevo 3, 8 por 3, 24 y 3 que llevaba 27, entonces obviamente se pasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sería por 7, ¿no? Entonces le decimos por 7 y comenzamos otra vez. Entonces le decimos 7 por 4, 28. Y al 34, o sea, este 4 que está acá, o sea, como 7 por 4 nos dio 28, este 4 que está acá nos imaginamos que es un 34, ¿ok? ¿Por qué hacemos eso? Bueno, porque ven que no... Si tengo 28, ¿cuántos faltan para llegar, por ejemplo, al 4? O sea, no me da. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Bueno, uno
uno dice, bueno, este 4 va a ser un 34 ahora, ¿ok? Entonces 7 por 4, 28, al 34, 6, ¿ok? Y me llevo 3 del 34, ¿ok? Ahora decimos 3 por 7, 21, más 3 que llevaba sería 24, ¿no? Entonces al 24, este que está acá, o sea, ya no nos dio exacto, digamos, entonces ya esta parte de acá está lista. Bueno, como ya nos dio el residuo, recuerden que esta parte de acá vendría siendo el residuo o el resto, esta parte de acá. Como ya nos dio el resto del residuo, lo que tenemos que hacer es que podemos bajar el siguiente número. Entonces ahora bajamos el número 3, vamos a ponerlo de color negro. Bajamos el número 3 y obviamente si es por 2 se pasa, ¿no? Si yo multiplico por 2, 34 por 2, 68, se va a pasar. Entonces ya sabemos que es por 1. Entonces decimos 1 por 4, 4. Y a este 13 de acá sería 9. Ok, o sea 6 y 3. O sea, si me dio 4, ¿cuánto falta para llegar al número 13? Bueno, 9. Ahora, como esto es un 13, me llevo 1. Entonces aquí decimos 1 por 3 sería 3 más 1 que llevaba 4, al 6, 2. Entonces, bueno, vean que acá ya la podríamos dejar hasta acá la división y este sería el resto. O sea, el resto sería 29. El resultado, que en este caso se llama cociente o razón, sería 171. Y ya terminaríamos la división. Pero si la queremos con decimales, vamos a hacer lo siguiente. Aquí, una vez, esto siempre es importante tomarlo en cuenta, para colocar la coma tenemos que esperar primero que nos dé el resto, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya podemos colocar una coma y aquí podemos colocar un 0. Ahorita ya les voy a mostrar cómo se hace cuando hay decimales acá, ¿no? Acá arriba, ya eso lo vamos a hacer ahora, pero bueno. Si tenemos 290 sobre o entre 34, vean que yo podría decir 34, por ejemplo, si yo digo 9 por 3, porque aquí tenemos 34, ¿no? Si yo digo 9 por 3, 27, serían como 270. Pero creo que con 9 se va a pasar, entonces decimos 9 por 4, 36, llevo 3, 9 por 3, 27, y 3 que llevaba sería 306. Vean que ya se pasa, entonces vamos a ver cuánto me da 34 por 8. Bueno, 8 por 4, 32, llevo 3. 8 por 3, 24, y 3 que llevaba 272. Y bueno, ahí ya no se pasa, ¿no? Entonces ya yo sé que el número es 8. O sea, nosotros tenemos que buscar el número más cercano a 290. En este caso, si yo multiplico 34 por 8, me va a dar 272. Entonces decimos 8 por 4, 32. Y este 0 de acá nos vamos a imaginar que es un 40, por ejemplo. Entonces, o sea, el número más cercano a 32 sería el 40 en este caso, porque si yo tengo aquí un 0, o sea, si yo quiero convertir este 0 en un número que sea cercano al 32, sería en tal caso el 40. Entonces nos imaginamos que este 0 es un 40 y decimos, bueno, 32, faltarían 8 para llegar a 40. Y llevo 4. De ese 40 me llevo 4. Entonces digo 8 por 3, 24, y 4, 28, y a este 29, 1. Bueno, fíjense que ahí ya tenemos un decimal, pero si queremos más decimales, como ya pusimos la coma, acá podemos colocar un 0. Si quisiéramos colocar otro 0, tendríamos que colocar también un 0 acá, por eso es importante practicar. Pero, como ya yo coloqué la coma, acá podemos colocar un 0. Entonces, bueno, en este caso sería más o menos, vean que si yo digo 34 por 4 sería 3, o sea, 4 por 3, porque es 34, ¿no? 4 por 3 sería 12, sería como 120. 5 por 3, 15, sería más o menos 150.
comprobar a ver cuánto nos da con 5 y decimos 5 por 4, 20, llevo 2, 5 por 3, 15 y 2 que llevaba sería 170. Vean que si lo hago por 6 se va a pasar. Por ejemplo, si decimos 34 por 6, 6 por 4, 24, llevo 2, 6 por 3, 18 y 2 que llevaba 20. Entonces 204 se pasa de 180. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en este caso sería 5. Ya que si yo multiplico 34 por 5, me da 170, que es el número más cercano a 180 en este caso. O sea, el número más cercano, tomando en cuenta que estamos multiplicando por 34, ¿no? Que es el divisor, obviamente. Entonces decimos 5 por 4 sería 20. A este 20 de acá 0. O sea, nos imaginamos que este 0 es un 20. Y bueno, al 20 nada, ¿no? Y nos llevamos 2 de este 20 que nos estamos imaginando acá. Ahora decimos 5 por 3, 15, más 2 sería 17 al 18, 1. Vean que ahí todavía podría seguir sacando más decimales. Entonces a lo mejor este número es un número irracional, o sea que tiene infinitos decimales. Quiero decir, o sea, esto continúa hacia el infinito, lo que son la cantidad de decimales. Pero lo podemos comprobar primero para estar seguros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle acá, le vamos a decir 5843 entre 34, eso nos da 171. Vean que estaba quedando bien. 171, pero vean que aquí en este caso sería un número irracional. ¿Por qué? Porque vean que los decimales siguen hacia el infinito y no se repiten. Vean que no es periódico, no es mixto. ¿Por qué? Porque no se están repitiendo. Vean que yo tengo 85, por ejemplo, pero no se repite. Por ejemplo, vean que acá se repite el 8, pero digamos no se repite. O sea, este 85, vean que nunca se repite. ¿Qué quiere decir esto? Que los decimales continúan hacia el infinito. Por lo tanto, esto sería un número irracional. De todas maneras, eso ya es para otro video, que sería los tipos de números, o sea, naturales, enteros, fraccionarios, decimales, irracionales. Pero, como les digo, ya eso sería otro video porque no da tiempo. También están los números imaginarios, pero en este video vamos a estar viendo la división, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer ahora un ejemplo de hacer una con decimales, ¿no? Les voy a enseñar dos métodos que son, hay varios métodos, pero obviamente no me daría tiempo. Voy a hacer los métodos que más se usan. Por ejemplo, supongamos que tenemos 54,3 entre 7,28, supongamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vean que en este caso lo que tenemos que hacer es multiplicar, pero por el mismo número, ¿ok? O sea, vamos a multiplicar por 10, por 100. Recuerden que, o sea, ¿por qué pasa esto? Vean que si yo tengo una fracción y la multiplico, por ejemplo, si yo multiplico arriba y abajo por 2, obviamente serían equivalentes o iguales, ¿ok? Porque claro, si yo en la calculadora, vean que también lo podemos hacer en la calculadora, vean que si yo divido 5 entre 2, eso da 2,5. Y si yo divido 10 entre 4, obviamente eso me va a dar 2,5. ¿Qué quiere decir eso? Que son fracciones equivalentes. Entonces vean que yo podría, si yo por ejemplo tengo un medio, yo podría multiplicar arriba y abajo, pero tiene que ser el mismo número para que me dé una fracción equivalente o una fracción igual. Entonces vean que yo puedo multiplicar por 8, por ejemplo. Entonces si multiplicamos por 8 nos va a dar 8 sobre 16, ¿no? Ahora vamos a ver en la calculadora para ver si está quedando bien. Y le decimos 8 entre 16, obviamente eso da 0,5. Y vean que 1 entre 2, eso también nos va a dar 0,5.
claro que es la mitad, ¿no? O sea, estamos dividiendo la unidad entre 2. Entonces, por eso es importante que vean que acá lo que tenemos es 54,3 sobre o entre 7,28, ¿ok? Que sería esto de acá. Perdón. Que sería esto de acá, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como les estoy diciendo, vamos a multiplicar arriba y abajo, pero tiene que ser por el mismo número. ¿Para qué? Para que nos dé una fracción equivalente, ¿ok? Entonces, bueno, vean que acá lo que puedo hacer es multiplicar por 100, ¿ok? Entonces, si multiplicamos por 100 arriba, obviamente eso sería simplemente rodar la coma. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rodar la coma en 2 espacios, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Rodamos la coma en 2 espacios. Si la coma está aquí, decimos, o sea, multiplicar por 100 sería igual que rodar la coma a 2 espacios. Entonces hacemos 1 y 2. Entonces nos estaría quedando 5430, ¿ok? Entonces aquí puse un 0 de más. Obviamente nos estaría quedando 5430, ¿no? Entonces ahora, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Bueno, si arriba multipliqué por 100, abajo también tengo que multiplicar por 100. Como les digo, multiplicar por 100 es lo mismo que rodar la coma a 2 espacios, ¿no? Si multiplicamos por 1000 sería rodar la coma 3 espacios, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Si por ejemplo fuera 10.000, habría que rodar la coma 4 espacios, ¿no? O sea, la cantidad de ceros, digamos. De esa forma lo hacemos fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, nos está quedando 5430 entre 28. Y eso mismo voy a hacer acá. Acá lo que voy a hacer es que lo voy a colocar de otro color para que vean digamos, para que sepamos que este 0, o sea, no va a ser parte de la división. Por ejemplo, o sea, lo podríamos colocar, pero es para que sepamos que este 0 fue que lo agregamos, ¿no? No era parte de la división, digamos. Pero recuerden, si decimos 5430 sobre 28, es lo mismo que decir 54,3 sobre 7,28. Entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Para continuar con la división, lo que tenemos que hacer es imaginarnos que la coma no está, ¿ok? Vamos a imaginar que esta coma no está aquí. Entonces esto sería 5430 entre 728. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Obviamente 543 entre 728 no se puede. Entonces voy a bajar este número completo, ¿ok? Voy a bajar todo el número completo. Y vean que yo podría decir, por ejemplo, 7 por 9 es 63. O sea, que sería más o menos 6300, ¿ok? Porque vean que en este caso el número tiene 3 cifras, ¿ok? 1, 2 y 3 cifras. Entonces si yo digo 9 por 7 es 63 y le voy a agregar 2 ceros porque vean que acá hay 2 cifras de este lado, ¿ok? Entonces bueno, 7 por 9 es 63 más 2 ceros sería 6300. Entonces más o menos me daría 6300, más o menos. Entonces se pasa. Ahora si queremos saber cuánto nos da exactamente, obviamente lo que podemos hacer es, también para los que están aprendiendo, recuerden que hay que empezar primero por lo básico. Podríamos primero hacer lo siguiente: 9 por 8 72, llevó 7. 9 por 2 18 y 7 que llevaba 25, llevó 2. 9 por 7 63 y 2 que llevaba 65. Vean que me da 6552. Entonces bueno, se pasa, ¿no? Entonces bueno, ¿cómo se pasa? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decirle que vamos a hacerlo con el número 8, ¿no? Entonces,
Con el número 8 obviamente no se va a pasar, pero vean que si yo multiplico 728 por 8, eso sería 8 por 8, 64, llevo 6, 8 por 2, 16, y 6 que llevaba 22, llevo 2, 8 por 7, 56, y 2 que llevaba 58, eso serían 5824. Y bueno, también también se pasa. Entonces vamos a hacerlo ahora con el número 7. Entonces bueno, 7 por 8 56, llevo 5, 7 por 2 14, y 5 que llevaba 19, llevo 1, 7 por 7 49, y 1 que llevaba 50. Y con el número 7 entonces no se pasa, ¿no? Entonces también recuerden, si quieren el número aproximado, yo puedo decir, bueno, 7 por 7 49 más 2 ceros, porque aquí hay dos cifras. 7 por 7 49 más 2 ceros sería 4900 aproximadamente, ¿no? Si queremos un número aproximado. Pero vean que 728 por 7 nos da 5096, ¿no? Entonces bueno, ahora lo que vamos a hacer es que obviamente vamos a multiplicar por 7, ¿no? Entonces bueno, 7 por 8, 56. Nos imaginamos que este 0 es un 60 y para llegar al 60 faltarían 4. Esto parece un 9, parece un 9, lo voy a hacer mejor. Vamos a ponerle aquí 4. Bueno, de este 60 me llevo 6, ¿no? Entonces ahora digo 7 por 2, 14, más 6 que llevaba 20. Entonces este 3 me imagino que es un 23. Entonces al 23, 3. Y me llevo 2. Ahora 7 por 7, 49. Y 2 que llevaba 51. Entonces a este 54, que es el que me está quedando obviamente, 3, ¿no? Y bueno, y ahí fíjense que ya me dio el resto. Recuerden que ya este sería el último resto porque ya no puedo seguir bajando números. Entonces este resto que tenemos aquí ya sería el último, este de acá. Ya sería el último resto, ¿no? Entonces ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar una coma. Y aquí voy a colocar un 0, ¿ok? Voy a colocar aquí una coma y aquí coloco el 0. Perdón. Coloco el 0 acá. Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vean que si yo por ejemplo dijera 7 por 5, 35, sería más o menos 3500, ¿no? Porque recuerden que aquí hay dos cifras acá, sería 2 ceros más. Entonces 7 por 5, 35 más 2 ceros serían 3500. Ya entonces se pasa, ¿no? Aproximadamente 3500, entonces se pasa. Vamos a ver cuánto nos da por 4. Entonces si tenemos 728 por 4, vamos a decir 4 por 8, 32, llevo 3. 4 por 2, 8, y 3 que llevaba 11, llevo 1. 4 por 7, 28, y una que llevaba 29. Entonces vean que si lo hago con el número 4 no se pasa, ¿no? Entonces ahorita tendríamos que hacerlo con el número 4. Entonces decimos 4 por 8, 32. A este 0 me imagino que es un 40 y al 40, 8, ¿no? Y me llevo 4 de ese 40, ¿no? Ahora digo 4 por 8, 4 por 2, 8. Más 4 que llevaba 12. Entonces este 4 de acá me imagino que es un 14 y a este 14, 2. Me llevo 1 de este 14, ¿no? Me llevo 1 y digo 4 por 7, 28 más 1, 29. A este 33 sería 4. ¿Ok? Pero vean que eso parece 9. Vamos a ponerlo mejor. Vamos a ponerlo así. Ahora, pero vean que como ya yo coloqué la coma, puedo colocar aquí un 0. ¿Ok? Entonces colocamos un 0
y podemos continuar. Pero vamos a ver cuántos decimales da primero con la calculadora para ver si son muchos decimales, y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a decirle 54,3 entre 7,28, y vean que ahí me está dando 7,45, ¿no? Aproximadamente 7,45. O sea que sí nos estaba quedando bien la división, ¿ok? Pero vean que en este caso habría que continuar mucho tiempo, porque vean que es un decimal aperiódico. O sea, no es ni periódico ni periódico mixto ni mixto. O sea, en este caso no es ni periódico ni mixto. En este caso es exacto. En este caso es aperiódico porque no se sabe qué es lo que viene después. ¿Qué les quiero decir con esto? Ahorita los decimales, o sea, en este caso los decimales continúan hacia el infinito, pero no sabemos qué es lo que viene, ¿no? Entonces por eso se dice que es aperiódico, porque no se repite, o sea, no sabemos qué viene a continuación, ¿no? Entonces vean que acá tenemos, por ejemplo, 45, pero no se repite, ese 45 no se repite, ¿ok? Ya con eso ya sabemos que obviamente vendría siendo decimal aperiódico, que eso lo vamos a ver en otros videos. Recuerden que en otros videos yo voy a explicar cómo convertir decimal exacto a fracción. Decimal exacto a fracción, decimal periódico a fracción, decimal mixto a fracción. El más fácil es decimal exacto a fracción. Pero vean que en este caso sería decimal aperiódico, porque, como les digo, porque no se repite en ningún momento. Este 45, por ejemplo, nunca se repite. Entonces esto sería un número irracional, o también se le puede llamar decimal aperiódico, ¿ok? Pero bueno, dicho lo cual, vamos a hacer ahora lo siguiente. Vamos a hacer una división que nos dé un decimal exacto, para que ustedes también vean cómo se trabaja cuando es decimal exacto. Vamos a suponer, por ejemplo, la más fácil sería 1 sobre 2. Vean que acá, y bueno, aquí también vemos otro caso de qué pasa cuando el divisor es mayor que cuando el dividendo es menor que el divisor. Obviamente en este caso no lo podemos hacer. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, se coloca un 0 acá, colocamos una coma y aquí colocamos un 0 de este lado, ¿ok? Y entonces decimos, 2 por 5, 10, ¿ok? Y aquí termina la división. Entonces vean que 1 sobre 2 es igual a 0,5, ¿ok? Pero también yo podría decir 0,5, que eso lo vamos a ver en otro video. De todas formas, si lo quiero llevar a fracción, yo voy a decir, coloco el número pero sin la coma, que sería el 5, y abajo coloco un 1 y tantos ceros como tenga la parte decimal. En este caso la parte decimal tiene una sola cifra, por eso estoy colocando un 0. Entonces vean que acá le sacamos quinta al numerador, sería 1, y luego le saco quinta al denominador, sería 2, ¿ok? Entonces vean que 0,5 es lo mismo que un medio. Recuerden que sacar quinta sería dividir entre 5, ¿no? Entonces yo estoy 5 entre 5, 1, y 10 entre 5, 2. Si lo hacemos en la calculadora, también 5 entre 10 nos va a dar 0,5. 5 entre 10 obviamente nos va a dar 0,5. Y 1 sobre 2 también nos va a dar 0,5. Entonces, eso sería un decimal exacto, ¿ok? Luego tenemos decimal periódico, que es cuando se repiten. O sea, continúa hacia el infinito pero se repiten. Y también tenemos decimal mixto, que tiene una parte, digamos, que no se repite, y otra parte que sí es periódica, que se repite. Pero en este video no da tiempo. En este video solamente les estoy explicando cómo
o sea, la operación aritmética de división, ¿no? Cómo aprender a dividir con o con decimal, sí o con decimales. Y ahora, por último, como les dije, hay otro método para hacer la división. En este caso, este método es el más fácil, ¿ok? Este método que les expliqué, recuerden que aquí lo que yo hice fue sencillamente multiplicar por 100 tanto el divisor como el dividendo, ¿no? Multipliqué por 100 aquí y aquí también multipliqué por 100, ¿no? Y luego hice la división, ¿no? Porque son fracciones equivalentes, obviamente. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, esta es la forma más fácil de hacerlo, pero también hay otra manera. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Yo puedo decirle 54,3 entre 7,28. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es imaginar que la coma no está. Vamos a hacer como que la coma no existiera, ¿ok? Aquí la coma o sea, tanto en el dividendo como en el divisor, nos imaginamos que la coma no existe. Y vamos a hacer lo siguiente. Vean que 543 no es mayor. Entonces, para que sea mayor, yo voy a colocar aquí un 0. Y obviamente aquí también voy a colocar un 0. Y luego la coma. Este método no me gusta mucho porque si no se practica mucho, luego se van a confundir. Por eso prefiero este método de acá, que es más fácil, ¿ok? Pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, le vamos a decir obviamente por 7. Ya van a ver que ahorita nos va a dar lo mismo que nos dio acá, ¿ok? Entonces le digo, bueno, 7 por 8 es 56, a este 60, 4, ¿no? Me llevo 6 del 60, entonces 7 por 2, 14 más 6, 20, a este 23, 3, llevo 2, 7 por 7, 49, y 2 que llevaba, 51, a este 3, ¿ok? Vean que ya me está dando muy parecido a este lado de acá, ¿ok? Y finalmente vamos a ver que me va a dar el mismo resultado que está aquí, ¿ok? Pero todavía falta. Luego vendría, como ya coloqué la coma, puedo colocar aquí un 0, ¿ok? Entonces colocamos acá un 0, acá colocamos un 4 y le decimos 4 por 8, 32, a este 48, me llevo 4 de ese 40, 4 por 2, 8 y 4, 12, a este 14, 2, me llevo 1 del 14, 4 por 7, 28 y 1, 29, al 33, 4. Y vean que me está quedando me está quedando casi igual a este lado de acá, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a dejarlo hasta aquí y ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, fíjense que el resultado nos dio 0,74, ¿ok? Pero ¿qué sucede? Este 0 de acá, recuerden que yo lo había agregado, se me olvidó colocarlo de otro color. Este 0 de acá, yo lo había agregado, ¿no? Este 0 de acá, ¿ok? Recuerden que ese 0 no formaba parte de la división, eso lo hicimos para poder realizar la operación, ¿no? Ahora, pero ¿qué sucede? Vean que el lado derecho, o sea, el divisor, tenemos dividendo y divisor, ¿no? Pero vean que el lado derecho tiene un decimal más, ¿ok? Vean que el lado izquierdo tiene una cifra en la parte del decimal, pero vean que el lado derecho tiene 2 cifras en la parte decimal, ¿no? Entonces vean que este número tiene una cifra más que este número, hablando de la parte decimal, ¿no? Entonces, como este de acá tiene una cifra más, lo que tenemos que hacer es correr la coma una vez hacia la derecha. Porque o sea, nos imaginamos, bueno, si este es el número de la derecha, yo voy a arrimar la coma una vez hacia la derecha. Entonces me queda 7,4.
que si lo hacemos en la calculadora, obviamente nos va a dar 7,4. Entonces le decimos 54,3 entre 7,28, eso es igual a 7, bueno, es un decimal aperiódico o un número irracional, pero vean que nos da 7,4. Ahora, claro, si lo queremos hacer más, digamos, más exacto, o mejor dicho, una respuesta correcta, sería decir es aproximadamente, ¿ok? Recuerden que si queremos decir aproximadamente, podemos hacerlo así, por ejemplo. También a veces lo colocan de esta manera y a veces lo colocan de esta manera. Ok, ese es el símbolo para decir aproximadamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, colocamos acá, por ejemplo, 54,3 entre, lo podemos colocar así, por ejemplo, entre 7,28 es aproximadamente 7,4, ¿ok? Aquí obviamente hay que sí o sí aproximar, porque recuerden que los decimales continúan hacia el infinito, entonces no hay forma digamos, de obtener un número exacto. Por lo tanto, hay que obligatoriamente colocar la respuesta aproximando, ¿ok? Recuerden que esto quiere decir aproximadamente, ¿ok? Ahora, si fuera por ejemplo, como lo vimos anteriormente, que dio decimal exacto, si fuera por ejemplo 1 entre 2, eso es exactamente, o sea, es igual o es exactamente igual a 0,5. ¿Por qué? Porque es un decimal exacto, ¿ok? Que obviamente sería lo mismo que un medio. Otro ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, 3 sobre 2, por ejemplo, ¿no? Bueno, le decimos 2 por 1, 2 al 3, 1. Como ya nos dio el resto, obviamente colocamos aquí la coma, acá colocamos un 0 y le decimos 2 por 5, 10. Y ahí termino, ¿no? Entonces podemos decir que 3 entre 2 es igual o es exactamente igual a 1,5, ¿ok? Entonces esto vendría siendo un decimal exacto, ¿ok? Esto es un número decimal exacto. Que recuerden, si lo queremos llevar a fracción, que nos va a dar 3 sobre 2, obviamente. Vean que yo tengo 1,5, yo puedo decir que es igual a 15. Recuerden que simplemente coloco el número pero sin la coma. Y abajo coloco un 1 y tantos ceros como tenga la parte decimal. Como la parte decimal tiene una sola cifra, coloco un solo cero, ¿ok? Bueno, acá lo que hacemos es simplificar y bueno, 15, o sea, sacamos quinta arriba y abajo y nos queda 15 entre 5 sería 3 y 10 entre 5 sería 2. O sea, sacamos quinta, que sería lo mismo que dividir entre 5. Y nos va a quedar 3 sobre 2. También si lo ponemos en la calculadora, 15 sobre 10 o 15 entre 10, eso va a dar 1,5. Entonces 15 entre 10, eso es 1,5. Que es lo mismo que yo diga 3 entre 2 o 3 sobre 2, 1,5, ¿no? Obviamente esto sería en forma fraccionaria, esto sería un número fraccionario y esto sería un decimal exacto, ¿ok? Un número decimal exacto, ¿ok? Pero como les digo, eso lo vamos a ver en otro video, cómo convertir de decimal a fracción. Y en este video lo que quería era explicar, y bueno, que no da tiempo obviamente, lo que quería era explicar
la operación aritmética división, ¿ok? Y bueno, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.